Buenas noches, hermanos. Mire, este es un tiempo muy bonito y muy especial, muy importante. Y los mensajes, pues son mensajes de una vez al año los que podemos compartir en estas fechas. Y el de hoy lo he titulado "Ha nacido el Rey de los Pastores". Y mire, los eventos de la Navidad son muy especiales y tienen un distintivo muy particular, porque a lo largo de la historia del pueblo de Dios ha habido eventos muy grandes y muy notables en los que el poder de Dios ha sido manifestado de una manera inequívoca e indudable. Por ejemplo, la división del Mar Rojo es un evento dentro de la historia del pueblo de Dios, donde la mano de Dios pues se manifestó y bueno, de una manera que hasta cuesta trabajo imaginarse. También cuando cayeron los muros de Jericó, o cuando Elías oró en el monte Carmelo pidiendo que Dios lanzase fuego del cielo y sucedió. Bueno, yo nunca lo he visto, no sé si usted ha visto algo similar, pero debió de haber sido algo impresionante, ¿no? Porque no había nubes, no como para decir, pues descendió un rayo, ¿no? Y fulminó todo. No, la escritura trae la idea de que pues haga de cuenta que descendió una bola de fuego y consumió todo, y yo creo que nadie hemos visto algo similar, ¿no? O cuando los amigos de Daniel fueron protegidos del horno que había preparado Nabucodonosor, pues fue algo notable. Varias personas fueron testigos de estos eventos, entre ellos el rey Nabucodonosor, y pues no cabía duda de que era Dios obrando, porque pues cualquiera que entra a un horno ardiendo pues es consumido por las llamas, y estos 3 amigos de Daniel estaban ahí paseándose por el horno. O cuando Daniel fue librado de los leones, cuando lo arrojan al foso de los leones, pues también la mano de Dios allí era evidente. ¿Se animaría a meterse 15 minutos a la jaula de los leones aquí en el zoológico local? No, ¿por qué? Porque lo van a despedazar. Pero pues a Daniel no le tocó sufrir ni un rasguño. Y fueron eventos públicos, fueron eventos grandes, pero el más glorioso de todos los eventos en los que Dios ha intervenido en la historia humana, el más importante de todos, sucedió en una noche silenciosa y en un rincón casi olvidado en la tierra de Judá. Entonces es muy distinto y es el más importante de todos, pero tiene características y tiene unos detalles completamente distintos a los del resto de la escritura. Pero no olvidemos que este es el evento más importante, la intervención más importante y gloriosa de Dios en la historia de la salvación. Y bueno, todo sucedió en medio de un mundo de caos y violencia, no distinto a nuestro mundo. El mundo en el que vivimos hoy es un mundo también de caos y de violencia. La humanidad honestamente no ha cambiado. La humanidad sigue siendo la misma que hace 2000 años. ¿Hemos tenido avances tecnológicos? Sí. ¿Hemos tenido algunos avances en cuanto a nuestra manera de gobernarnos y de administrarnos? Sí. Pero los mismos problemas que había hace 2000 años los tenemos hoy y los vamos a analizar. Mire, por eso
El predicador en el libro de Eclesiastés, con sabiduría, nos recuerda lo siguiente. Acompáñenme, por favor, a Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Ya está ahí? Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y ciertamente no hay nada nuevo debajo del sol. Como mencioné, sí hay avances tecnológicos y avances médicos, pero la condición del hombre es la misma. La condición de la humanidad, la naturaleza que trae el hombre en sí mismo, sigue siendo exactamente la misma. Y vamos a contrastar cómo era el mundo romano y cómo es nuestro mundo el día de hoy, en el último siglo antes de Cristo. Mire, se calcula que Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Hubo un error de cálculo ahí en la Edad Media. No siempre se ha medido la historia antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, en el Imperio Romano, pues las fechas, los años se medían a partir de la fundación de Roma, y eran tantos años después de la fundación de Roma o antes de la fundación de Roma. Y durante los primeros años del cristianismo, los primeros siglos del cristianismo, pues tampoco se medía el tiempo antes de Cristo o después de Cristo. Fue hasta que el cristianismo creció bastante y se expandió por el mundo conocido de ese tiempo que se hizo la división antes de Cristo y después de Cristo. Y bueno, en ese tiempo pues hubo un miembro de la iglesia que se dio a la tarea de calcular la fecha en la que había nacido Jesús, y se equivocó ahí por 4 años más o menos. Pero mire, para los tiempos en los que eso sucedió, pues estuvo muy bien, ¿no? No había Google, no había enciclopedias. El trabajo que hizo para tener un error entre aproximadamente 4 años es de sorprenderse, ¿no? El buen trabajo que realizó. Y en ese tiempo, no nada más en el tiempo del nacimiento de Jesús, sino unas décadas atrás, pues en el mundo romano estaba habiendo eventos sumamente importantes que marcaron la historia de la humanidad, porque algunas décadas atrás la República Romana había desaparecido, se había terminado. En el tiempo en el que nace Jesús, está gobernando el primer emperador romano. Ahorita vamos a hablar de César Augusto. El nacimiento de Jesús tiene lugar en los últimos años de César Augusto. Y pues el mundo está teniendo su vida propia cuando Dios interviene. Y esto es algo que quiero que vea cómo el mundo va en una dirección y Dios va en otra. Pero lo que Dios hace tiene una trascendencia grandísima. Mire, ¿qué está pasando
en el mundo romano. Bueno, Roma ya lleva algún tiempo siendo la gran potencia mundial. Y en este proceso de desaparición de la República, pues aparecieron personajes legendarios, ¿no? Como quien, mire, cuando la República está colapsando, se van a pelear por el poder total Pompeyo y Julio César. Y al final va a vencer Julio César y se va a proclamar cónsul vitalicio y él va a gobernar Roma hasta que lo asesinan. Mira, cuando hay una clase en la que narro la caída de la República y todo este proceso de los dos triunviratos, y la doy como en 3 clases y los alumnos, la historia está bien interesante, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, les voy a platicar como una novela, pero fue de la vida real, ¿no? Y aparecen estos personajes. Y bueno, a Julio César lo asesinan, uno de sus hijos adoptivos está involucrado y participa en el asesinato de Julio César, y pues colapsa el gobierno que había en ese tiempo y se levantan otros personajes, pues de los que hemos escuchado, porque tras la muerte de Julio César se va a empezar a desarrollar el romance entre Marco Antonio y Cleopatra, que hasta ha sido material para hacer películas cinematográficas. Y Marco Antonio y Cleopatra van a conspirar contra Octavio, un hijo adoptivo de Julio César, y Octavio pues no se va a dejar y va a derrotar a Marco Antonio, va a obligar a Cleopatra a suicidarse, y después de haber vencido a sus enemigos se va a proclamar a sí mismo el primer ciudadano de Roma y emperador, y va a cambiar su nombre de Octavio a César Augusto. Y pues son grandes personajes de la historia. La verdad, Julio César es un personaje de la historia muy importante. César Augusto es también un personaje de la historia muy importante. Y pues vea usted que sigue habiendo una similitud con nuestra situación actual, porque cuando uno analiza todos estos eventos, lo que puede ver es a hombres luchando, a hombres y a mujeres, porque Cleopatra era también bastante interesada y le gustaba el poder. Encontramos a hombres y a mujeres luchando por mantener u obtener el poder. Encontramos a naciones levantarse y extender sus dominios e influencias, y los nombres de personas empezar a grabarse para la posteridad. Y eso sucede hoy. Mire, ahorita estamos en una guerra no abierta. Hay algunos que mencionan que estamos en algo que empieza a perfilarse a una segunda guerra fría entre Estados Unidos y China. Si usted analiza lo que ha estado haciendo China, es buscar expandirse. Y mire, la influencia de China en continentes ajenos al asiático es mucha. China tiene fuertes aliados en América del Sur, ha apoyado a muchos países en América del Sur, ha intentado meterse aquí en México, pero en realidad es más competencia con nosotros que un aliado. Pero pues mira, hasta con México, que somos bien buena onda a nivel internacional, hay choques. En África tienen una fuerte influencia porque le han estado metiendo dinero a varios países a cambio de pues ciertas cesiones, ciertas concesiones. Por ejemplo, están armando una base naval que puede ser de alto riesgo para los Estados Unidos porque es una base naval militar en las costas de un país, ahorita no recuerdo qué países, de África Central.
Y pues podemos ver también a Estados Unidos pues buscar extender su influencia, aunque no han dejado de echarle ganas a eso. La Unión Europea está haciendo lo mismo. Entonces vea cómo el hombre tiene esta tendencia de buscar dominar a los demás e influir sobre los demás. Y bueno, entre estas naciones siempre se levantan personas que están buscando tener el control, que están buscando tener el poder. ¿Y para qué le hablo sobre la lucha de poder en nuestro país? Vea las noticias una semana y va a ver quiénes están contendiendo por el poder. Y se dan unas traiciones que, mire, la verdad, uno a veces dice, ¿qué tipo de personas son que se dan esas puñaladas por la espalda? Pues personas iguales que el hijo adoptivo de Julio César, porque ese también le dio una puñalada por la espalda, pero esa fue literal. Bueno, no por la espalda, nadie sabe bien dónde fue que le enterró el cuchillo, ¿no? Pero el mundo se parece mucho hace 2000 años y el día de hoy, y siguen apareciendo pues héroes y personas que se hacen famosas en la cultura popular en ese tiempo como ahora. Miren nada más cómo el país se movió por 2 eventos el fin de semana. Uno porque ganó el Atlas después de 70 años, pero noticia de primera plana. Y otro porque se murió Vicente Fernández. Y vea cómo, si tiene redes sociales, cómo sus muros ahí, sus historias se llenaron de cosas de Vicente Fernández, porque hay personas que tienen un impacto fuerte sobre la sociedad y dejan su huella allí. En el mundo romano no era distinto. En este tiempo, en este periodo del primer siglo después de Cristo, pues surgieron héroes también de la cultura popular, como Arminio el Germánico, que liberó a las naciones germánicas. De ese no se sabe tanto aquí en México, pero otros pues que tienen más años y llegaron a ver algunas caricaturas, películas de caricaturas viejitas, pues sí los van a entender. Entre ellos Thor. Yo conocía a estos por Thor. Hubo un señor que se llamó Vercingetorix, que peleó contra Julio César en este tiempo como resistencia de los grupos galos, y al final lo derrotaron, ¿no? Pero este personaje dio origen a unas caricaturas que eran las caricaturas de Asterix y Obelix. No sé si las llegó a ver. Están divertidas las películas. Yo las vi de niño y mire, pues fue la influencia de ese tiempo hasta el siglo XX, porque esas son caricaturas del siglo XX. Y el mundo en el que nació Jesús era todo menos un mundo de paz. Cantamos Noche de Paz porque esa noche, pues en esa noche llegó nuestra paz, pero el mundo no tenía paz para nada. ¿Por qué? Porque quien está dominando es Roma. ¿Y Roma cómo domina? Con violencia. Y ellos tienen una figura jurídica que se llama la Pax Romana, la paz romana. Y era todo menos pacífica, la verdad. Ellos le daban demasiado poder al ejército en las zonas conquistadas, y pues los ejércitos aplastaban a los pueblos conquistados, los sometían. ¿Cómo cree que eran los soldados romanos? La mayoría eran unas fichitas y abusaban de la población. ¿Y nuestro mundo será un mundo de paz? No, para nada es nuestro mundo un mundo de paz. Y mire, sería muy obvio hablar
de nuestro país, porque nuestro país lleva décadas sumergido en la violencia, a veces más alta, a veces más baja, a veces en unos estados, a veces en otros. Pero vamos a ver el primer mundo. ¿En el primer mundo habrá paz? No. Y le doy unos ejemplos. Mire, estos son los tiroteos más recientes con múltiples heridos y muertos en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Hubo uno el 5 de agosto, el 7 de septiembre, el 11 de noviembre y el más reciente, el 22 de noviembre. En este último, en el del 22 de noviembre, se reportaron 31 personas con herida de bala y 5 heridos de bala de una manera letal. ¿Le parece que es una ciudad muy tranquila? Y es el primer mundo, pero no veamos nada más a Estados Unidos. El 15 de octubre de este año, en Inglaterra, el diputado David Amess fue apuñalado en la calle por un joven de 25 años y el diputado murió de sus heridas. Eso no pasa ni aquí. Sí han llegado a matar diputados, pero es de otra manera. Y podríamos seguirle. Si usted se pone a analizar el país que usted quiera del primer mundo, va a ver que es un país en donde hay violencia. Mire, hay distintos tipos de violencia, ¿no? Y distintos tipos de mortandad. En esta semana, me parece, estaba leyendo una nota sobre Finlandia. Finlandia es clasificado como uno de los países con el mejor nivel de vida a nivel mundial. Noruega, Suecia, Finlandia y Suiza son los países con los niveles de vida más altos, los niveles educativos más altos, y que han manejado el COVID relativamente con cierto éxito. Pero el dato que vi me llamó mucho la atención, porque Finlandia tiene más suicidios en este año que muertos por COVID. Una cifra superior a los 700 suicidios tuvieron en este año. Entonces, no estamos en un mundo en el que gobierna la paz como en el tiempo de Jesús, del nacimiento de Jesús. Tampoco era un mundo en el que gobernaba la paz, y la política sigue siendo la misma que hace 2000 años. Los nombres cambian, ciertos mecanismos cambian, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Cuál es la esencia de la mayoría de los políticos? Su esencia es que son hombres y mujeres hambrientos de poder, eso que nadie lo dude. La gran mayoría son hombres y mujeres con hambre de poder, que están buscando controlar y someter a las personas a su voluntad. Y mire, la pandemia nos dejó una mala experiencia, pero nos dejó ver el corazón que tienen que tienen la mayoría de los políticos, porque tuvimos encierros extremos, sin necesidad en ciertos puntos. Al principio pues nadie sabía cómo iba a funcionar esta cosa, pero ya después de un año, este año todavía tuvimos cierres muy extremos aquí, sin necesidad, en contra de lo que señalaban las autoridades de salud. ¿Pero por qué? Pues porque ellos querían y se acabó. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de la mayoría de estos hombres y mujeres. Lo que quieren es controlar, lo que quieren es que las personas se sometan a su voluntad. Y también una cosa muy cierta entre los políticos de hoy es que ven a la política como el medio para vivir la vida con los lujos que siempre desearon. Y le digo, no es muy distinto el mundo de ahorita al mundo del tiempo del nacimiento de Jesús, porque alguien más local
de este tiempo. Judea, Galilea son gobernadas por Herodes el Grande. Y Herodes el Grande llevó una vida magnífica. Herodes el Grande llevó una vida sumamente costosa y fastuosa, ¿a expensas de quién? Del pueblo. Y construyó grandes palacios, construyó ciudades, fortalezas, el templo de Jerusalén. Y se le conoce también porque trajo grandes avances arquitectónicos a Israel, pero también por su crueldad y por su falta de escrúpulos. Entonces, ve cómo no es distinto el mundo en ese tiempo y el mundo ahora, pero tenía grandes características este tiempo. O sea, retome lo que acabo de mencionar, se levantaron personas muy importantes. En este tiempo fue en el tiempo en el que vivió Julio César, fue el tiempo en el que vivió César Augusto, en el que vivió Cleopatra, en el que pelearon Arminio el Germánico, Vercingetorix, en el que estuvo Herodes el Grande. Es un tiempo emocionante desde el punto de vista de la historia. Los historiadores no se dan abasto para estudiar el primer siglo antes de Cristo en esta zona, en la zona de influencia romana. Pero en una esquina de este mundo que nadie toma en cuenta, en el lugar más insignificante posible del mundo romano, Dios comienza a mover su mano. Y esto es para dar emoción, ¿no? Mire, la tierra de Israel en este tiempo no era lo que había sido. Tras el cautiverio babilónico, ellos en realidad nunca volvieron a ser trascendentes a nivel mundial. Estuvo la rebelión macabea, pero pues eso había sido ya hace tiempo y pues tuvo su momento de fama, la rebelión macabea, pero el mundo siguió su curso, ¿no? Y ciertamente estaba Herodes el Grande en este tiempo, pero si uno lo analiza, pues ¿quién es Herodes el Grande como gobernante al lado de Julio César o de César Augusto? Pues nada, la verdad. Si no fuera por el Señor Jesús, nadie se interesaría por Herodes el Grande, ¿no? Estas figuras de la historia pues son mucho más grandes. Aparte, se están por cumplir 400 años de silencio, 400 años en los que Dios enmudeció, en los que Dios guardó silencio. Y esto es una tragedia. Si se pone a pensar, es una tragedia para la humanidad, porque antes de los 400 años, de una u otra forma, el mundo sabía algo del Dios verdadero, porque a los egipcios les tocó ver al Dios verdadero obrar, y seguramente algunos reaccionaron, no se fueron con Moisés, pero dijeron, pues este es el Dios verdadero, derrotó a todos nuestros dioses. Las naciones escucharon, que estaban alrededor de Israel, escucharon del Dios de David. Los asirios, los sirios, vieron cómo Dios favorecía a Israel y derrotaban a sus ejércitos, no porque los israelitas fuesen grandes guerreros, sino porque Dios les ayudaba. Jonás fue enviado a Nínive, capital del imperio asirio. Los babilonios escucharon del Dios de Daniel, pero después hubo 400 años de silencio y la humanidad pagana se sumergió más en su paganismo y muy poco era lo que oían del Dios de Abraham. Y ahí, en Nazaret, un pueblo
sumamente insignificante. No valía nada Nazaret en el tiempo del nacimiento de Jesús. Nazaret no es mencionado en el Antiguo Testamento. No va a encontrar una referencia a Nazaret en el Antiguo Testamento. Tampoco van a hablar de él en la literatura que se desarrolló durante los 400 años de silencio, porque Dios no habló, pero pues a los hombres nos gusta escribir, ¿no? Y pues hubo personas que escribieron en este periodo. Ninguna menciona a Nazaret, de los judíos, ¿no?, que habitaban la tierra de Israel. El historiador Josefo del siglo I, después del nacimiento de Jesús, tampoco va a hacer mención alguna de Nazaret. Y hay varias explicaciones por las que nadie hablaba de Nazaret. Algunos mencionan que pues era un pueblo de fundación reciente, pero la causa más probable por la que nadie habló de Nazaret y nadie lo escribió, nadie se tomó la molestia de hacer algún comentario sobre este pueblo, era porque no era importante. No tenía la menor relevancia en el mundo de Galilea, porque es de la zona de Galilea, pero ahí donde no importa a la gente, en un pueblo sin importancia, Dios va a dar la noticia más grande de la historia. Acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, versículo 30 dice: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 1, versículo 20, porque este fue el mensaje a María en Nazaret. Este es el mensaje a José, también en Nazaret. Esto tuvo lugar también en Nazaret. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la noticia más grande que un ser humano podía recibir en este tiempo, y sobre todo un israelita, un judío. Y se dio en un lugar despreciable para el mundo. Y miren, no es casualidad que Dios esté haciendo esto. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo que el Señor escogió a lo despreciable y a lo menoscabado del mundo? ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen sabios o que se creen poderosos. ¿Dios hubiera podido hacer esto en Roma? Sí. ¿Dios hubiera podido mandar ángeles a Roma? Sí. ¿Él hubiera podido hacer esto en Jerusalén? También. Pero escogió a Nazaret. Escogió un lugar que no significaba nada. ¿Para qué? Para abrirle la puerta a todos. El cristianismo es muy particular en relación a las demás religiones, sobre todo las religiones de este tiempo, porque no es una religión elitista,
nunca lo ha sido. Y los que han tenido posturas elitistas están muy mal y van en contra de lo que el Señor señaló, porque, como le digo, Él fue al... No encuentro un lugar que podamos asemejar aquí en nuestro país, porque pues todos tienen algún tipo de trascendencia. Una ranchería apartada, haga de cuenta, allá en la sierra, en Tierra Caliente o yendo hacia el estado de México, perdida completamente. Eso era Nazaret. Y Jesús y el Señor fue ahí y escogió a dos jóvenes, porque eran increíblemente jóvenes, María y José. Se estima que María debió de tener entre los 15 y los 17 años cuando dio a luz al Señor Jesús. Y José, por joven, tuvo 18 años. Tal vez estuvo en los 20, pero no más. Que no eran los más ricos, de hecho no tenían nada. Ellos no tenían recursos, eran personas humildes pero que amaban a Dios, y ese es el mensaje de Dios. Él llama a ¿quién? A aquel que no tiene, pero que tiene un corazón para Él, porque eso sí tenían ellos dos. No eran los más ricos, probablemente no eran los más apuestos, no eran los que tenían el futuro más prometedor en Nazaret, pero sí eran dos jóvenes que amaban a Dios. Y a ellos dos, Dios les dio la palabra. Con ellos dos, Dios rompió el silencio. Y la condición que ellos tienen es importante porque se asemeja más a la nuestra que a la de cualquier otra persona, porque pues nadie aquí es un magnate, ¿no? Y miren, no es que Dios no salve a los magnates, de hecho ha habido personas con mucho dinero a los que Dios ha usado, pero muchos tienen el problema de la arrogancia y ellos solitos se cierran la puerta de los cielos. El Señor se agrada de un corazón humilde, y pues ellos dos tenían ese corazón humilde, y todo aquel que tenga esta condición de un corazón manso y humilde puede recibir en este tiempo la mejor noticia que hay en la historia. ¿Qué noticia recibieron ellos? Que el Mesías venía. Y a veces no, mire, tristemente nuestro mundo ha empleado de una manera muy vulgar el término Mesías. El término Mesías era algo que estaba muy entrañado en el corazón de los judíos y sigue entrañado en el corazón de algunos judíos, y no es cualquier título. En este tiempo era el enviado, cualquiera que escuchaba la palabra Mesías entendía que era el enviado de Dios, que era el prometido de Dios. Nuestro mundo está tan mal, y platique con cualquiera de sus conocidos en este tiempo, si sabe de alguna profecía que hablase sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y se va a encontrar con que no. Y mire, si usted se convirtió ya siendo adulto al cristianismo, pues lo sabe. ¿A poco usted sabía de las profecías de Jeremías, de Isaías? Siendo honestos, probablemente ni siquiera sabía que existían esos libros en la Biblia. Yo platico con algunos jóvenes con los que me toca convivir y creen que la Biblia pues es un librote de un tomo. Ni idea tienen de que son 66 libros. Creen que es un libro único, una unidad. Entonces, el mundo no sabe nada
de lo que era el Mesías. Por eso es que utilizan el término de una manera tan banal. Pero cuando María y José reciben esta noticia, yo no me imagino la verdad lo que sintieron en el corazón. Ellos estaban esperando al Mesías. En su corazón estaba el deseo de ver al Mesías, y probablemente esperaban un día encontrarlo, ¿no? Y ver cómo los liberaba de sus cadenas y de su opresión. Y a José en una noche y a María en una tarde o en una mañana les dicen: Dios ha decidido que el Mesías ya va a venir y quiere encargártelo a ti. Imagínese ese tipo de noticia, ¿no? La noticia más grande que podía recibir un judío. Lo malo es que en este tiempo, al igual que el día de hoy, las personas están a la espera de Dios únicamente para satisfacer sus necesidades materiales. En este tiempo los israelitas, gran parte de los israelitas, lo que deseaban era que viniese el Mesías para que restaurase la casa de David y volviese la época de oro del Israel guerrero. Ellos querían ser una nación guerrera nuevamente y querían quitarse de encima el yugo de Roma y el de Herodes. Y ese era el interés de la mayoría de las personas en ese tiempo por el Mesías. Pero hoy, ¿qué es lo que está buscando la gente cuando se acerca a Dios? ¿Cuándo? Más bien la pregunta es: ¿cuándo se acerca la gente a buscar a Dios? Mire, muchos van a ir a una iglesia el 24 en la tarde o en la noche, pero no van buscando a Dios, van por cumplir con una tradición. Y van también en Semana Santa, los que no se van de vacaciones a la playa, a alguna reunión en una iglesia, pero no están buscando a Dios. ¿Cuándo se acerca la gente a buscar a Dios? Cuando tiene una necesidad, cuando tienen un problema con el banco, cuando metieron a la cárcel a algún pariente, cuando perdieron el trabajo, cuando están enfermos. Pero en su vida cotidiana no están buscando a Dios. Y lo malo de esta situación es que a veces Dios les concede lo que le están pidiendo y le dicen: gracias Dios, y se van. Si observamos a la gente que está a nuestro alrededor, la mayoría tienen un concepto de Dios que se parece más al concepto del genio de la lámpara de Aladino que el Dios de la Biblia. Y la mayoría quisiera que Dios fuera así, que nada más uno llegue y le frote la lámpara y deseo que te lo conceda. Pero no están buscando al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia no es nada más un Dios que hace milagros. Claro que los hace, pero es un Dios que demanda obediencia de nosotros, que demanda rendición de nosotros, pero es un Dios que puede darnos una vida muy distinta a la que se lleva en la vida cotidiana. Nuestro Dios puede darnos algo mejor que $1,000,000. Muchos creen que con $1,000,000 se van a solucionar todos sus problemas y no se ponen a pensar que la verdad es que probablemente los multipliquen. Tener más dinero complica mucho más la vida, no solamente por los gastos que la gente se acostumbra a hacer cuando tiene después dinero. Vienen un montón de problemas. Hay que pagar más impuestos, muchos no se ponen a pensar en eso. Hay que andarse cuidando porque les entra una esquizofrenia y un delirio de persecución. Dios puede dar algo mejor.
Dios puede dar algo mejor que una sanidad. Mire, a Pablo no lo sanó el Señor. ¿Lo hubiera podido hacer? Sí. Dios sanó a muchos a través de Pablo, probablemente de cosas peores que las que él tenía, que lo que era su aguijón de la carne. A él no lo sanó, pero le dio una vida mucho mejor. Yo le aseguro que sí. Bueno, por eso Pablo ya después no siguió pidiendo, porque lo que le estaba dando el Señor era mucho mejor que estar sano. Y si le daban a escoger, ¿quieres seguir sirviendo a Dios como Él te está usando o quedar sano? Pablo decía, vamos a seguir sirviendo al Señor. Entonces, es triste ver cómo el mundo continúa sin buscar verdaderamente a Dios, pero a los que le buscan honestamente, con un corazón humilde, Dios les permite ver maravillas. Los va a sacar de su zona de confort, sí, la verdad sí. Y sacó a José y a María de su zona de confort, sí, porque mire, había una profecía que iba a poner en movimiento, no nada más a ellos, a toda la provincia de Siria. Acompáñenme a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por esta profecía dada siglos atrás, tuvo lugar lo que se conoce como el censo de Cirenio. Se cree que el censo de Cirenio duró varios años, porque se aplicó en toda una... Cirenio fue el que lo llevó a cabo, y abarcaba toda una región del Imperio Romano, en la que estaba incluida Galilea, y Judea y Samaria. Y la orden era que todos debían de ir a la tierra de sus ancestros para registrarse, para que les cobraran impuestos y para pagar un impuesto ahí probablemente. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿A poco no es lo primero que hacen los políticos cuando llegan al poder? ¿Y cómo les cobramos más impuestos? Y pues María y José vivían en Nazaret, en Galilea, en el norte de lo que era la tierra de Israel, y les llega esta orden y les dicen, ¿saben qué? Se tienen que mover y a la tierra de sus padres, y resulta que los dos son descendientes de David. Entonces, ¿a dónde tienen que ir? A Belén. ¿Y Belén qué es? Belén es tierra de pastores. Y Belén es otro lugar sin importancia. De hecho, nunca fue trascendente. En el Antiguo Testamento se le recordaba porque fue el lugar donde nació el rey David, pero de ahí no pasó. Cheque la escritura y no va a ver a Belén teniendo un lugar importante en la vida de Israel, salvo esto. Ahí era donde David nació y creció. Y nada más. Y después, en el tiempo de Herodes, Belén tampoco tenía importancia o relevancia alguna. Había grandes ciudades en el territorio gobernado por
por Herodes, estaba Cesarea Marítima, Jericó, Samaria, la misma Jerusalén. Estos eran los grandes centros urbanos, y Belén, que era otro lugar olvidado, donde trabajaban personas olvidadas también. ¿Se siente solo? La historia de la Navidad es una historia para que no se sienta más solo. Los pastores tenían un oficio solitario. Ellos pasaban meses en las colinas de Belén, noches alejadas de personas que vivían en un lugar olvidado de por sí. Pero ellos cuidaban ovejas especiales. Se cree que buena parte de las ovejas que ellos cuidaban eran las ovejas que se utilizaban para el sacrificio, los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. Pero en Belén no pasaba nada importante. En Belén no pasaba nada especial, pero allí la mano de Dios va a obrar también en la tierra de los pastores que no valen nada. Por eso el mensaje de la Navidad es tan maravilloso, porque es un mensaje para los que no tienen valor delante del mundo. El mundo en ese tiempo tiene a César Augusto. César Augusto está siendo el hombre más poderoso y más importante de su tiempo. Pero el que va a nacer es más importante que él, y él no lo va a ver. ¿Quién va a ver a Jesús? Unos hombres que no valen nada delante del mundo. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 2, versículo 6. Lucas capítulo 2, versículo 6 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y mire, contextualice lo que hemos estado platicando. En este pueblito escondido entre las colinas de Judá, donde no se esperaba nada y de donde no se esperaba a nadie, en el más humilde de los lugares posibles. Estamos en un pueblo humilde que nadie toma en cuenta, y de entre todos los lugares que había en este pueblito olvidado, el lugar más humilde de todos, un establo, en lo profundo de la noche, ve el milagro más grande en la historia de la humanidad. En el rincón de menor valor del Imperio Romano nace el hijo de la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este milagro es más grande que la división del Mar Rojo. Usted, si deja volar su imaginación, se puede imaginar una escena impresionante, ¿no? Y ver un cuerpo de agua ser dividido, y un sendero por ahí, y la columna de nubes separando al pueblo de Israel de los egipcios.
Sí, es una escena impresionante esa. También se puede imaginar el colapso de los muros de Jericó. Sí, y ha de haber sido impresionante ver cómo murallas de ese grosor y de esa altura caen sin que haya un terremoto, sin que haya una bomba o una explosión. Sí, esos eran milagros grandes, pero este es por mucho más grande. ¿Por qué? Porque a partir del momento en el que Jesús nació, Dios entró en el tiempo. Y no sabemos cómo. Es algo que va a ser un misterio para nosotros mientras estemos en esta tierra. Pero en ese cuerpecito pequeño y frágil estaba el gran yo soy. Ese es uno de los nombres de Dios, de los grandes nombres de Dios. ¿Cómo se presentó Dios ante Moisés? Le dijo: yo soy el que soy. Es la primer mención del gran yo soy. El gran yo soy estaba ahí, un bebito de 3 kilos. El Dios grande y temible que hizo temblar el Sinaí, y tenga esa imagen presente, el Sinaí de Moisés, que era un monte que no era un volcán, pero allí estaba la presencia de Dios, y una nube negra espesa había ahí, y salían rayos y truenos, y el monte temblaba, porque la presencia de Dios estaba manifestando ahí. Ese Dios, el Dios del Sinaí, estaba allí como un bebé frágil. Ese Dios que en el tiempo de José detuvo al sol y a la luna para que los israelitas, conquistasen la tierra prometida, estaba allí como un bebé frágil. El que se presenta en Génesis 1 y a lo largo de Génesis y del Pentateuco como Yahvé Elohim, uno de los nombres más sagrados de Dios, el Rey del universo, está naciendo ahí en un establo. Tenga esa visión. Ese bebé no era un bebé como los que están naciendo hoy, o como mi sobrina que todavía es un bebé. No, ese bebé era Yahvé Elohim, el Rey del universo, era el gran yo soy, al que cuando Moisés vio el Sinaí decía: mi cuerpo tiembla de temor por ver la gloria de Dios. ¿Qué milagro más grande puede haber que ese Dios hecho carne? Y sí, era el milagro más grande de todos, fue el milagro más grande de todos hasta este momento. La resurrección obviamente es más grande, pero ocurrió en este pequeño lugar, en este olvidado lugar, y no dejó Dios que esto pasara en silencio. Se lo anunció a alguien, a unos pastores que estaban lejos de sus casas, lejos de sus familias, haciendo su trabajo usual. Ellos recibieron esta gran noticia. Vamos ahí a Lucas capítulo 2, versículo 9. Tenga en cuenta que ellos también esperaban al Mesías. Ellos eran judíos, y si había una esperanza que movía sus corazones, era la de ver al Mesías con sus ojos. Y estos hombres que no tienen un valor ni siquiera para Herodes, que es su gobernante, reciben esta noticia. Lucas capítulo 2, versículo 9, dice: y he aquí
se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y sabe, no fue casualidad que Dios escogiese darle este mensaje a los pastores. Se lo hubiera podido dar al mesonero que les dio el establo. Bueno, no sabemos si era un mesonero, pero a la persona que, pues que la verdad sí tuvo pues algo de compasión por José y María y les dijo: pues tengo el establo, si quieren úsenlo. ¿Les pudo haber dicho eso a ellos? Sí. Dios hubiera podido darle este mensaje al rabino de Belén. Seguramente había sinagoga en Belén. Pudo habérselo dado al hombre más rico de Belén, al mayor ganadero de Belén, pero no, se lo dio a los pastores. ¿Por qué? Hay varias razones. Una de ellas es que el profeta había dicho que él iba a ser el rey de los pastores. Acompáñame a ver qué profeta dijo esto en Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Como 500 años atrás, el profeta Ezequiel dijo esto: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. La voz del profeta decía que Dios iba a levantar a un rey de los pastores. ¿Por qué? Porque Dios siempre se ha manifestado como el pastor y nosotros como sus ovejas. Y Dios tiene el deseo de apacentar y guiar a sus ovejas. Es muy interesante el que Dios haya elegido a este animal para ilustrar la relación que quiere tener con nosotros. Siempre ha hablado de su pueblo como sus ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas siguen a su pastor. De muchas formas, es bien interesante la figura del pastor, porque no es nada más la voz. No les habla únicamente con la voz. Ve que trae un cayado, a veces va golpeando la tierra por donde quiere que vayan pasando, y ahí van las ovejas escuchando por dónde va el sonido del golpe del pastor. A veces sí les habla por nombre. Supongo que a veces el Señor no nos silba, pero supongo que los pastores a veces también chiflan. Pero van dirigiendo y guiando a sus ovejas, y las ovejas le siguen. Dios no está interesado en tener caballos. Dios no está interesado en tener vacas o toros o chivos, porque esos son animales más tercos, todos, los burros también. Él está interesado en tener ovejas. Y eso es lo que quiere de nosotros. Y hoy el Rey de los pastores está vivo. Y como hace 2 milenios, nos sigue llamando a ser parte de su rebaño. Y nos ofrece muchas cosas.
nos ofrece perdón por nuestros pecados, nos ofrece libertad por nuestros pecados, de nuestros pecados, paz en nuestro corazón, en este mundo que no tiene paz y que hace todo, la verdad, el mundo hace todo por quitarnos la paz, todo. A veces le echa más ganas, a veces menos. A veces nos hace pasar tiempos más difíciles, a veces menos. Pero el mundo no está interesado porque tengamos paz. Pero Él puede darnos paz a pesar de los obstáculos y de las tragedias que el mundo nos ponga adelante. ¿Qué más nos ofrece el Señor? Ayuda y compañía. No tenemos por qué cargar con nuestros problemas solos. No tenemos por qué cargar con nuestras tristezas solos. Él promete estar con nosotros y ayudarnos. Y que nos promete también librarnos del castigo eterno y darnos vida eterna. Y en medio de todo lo que hemos vivido en este año, que no ha sido un año fácil, ha sido un año sumamente complicado y no necesita ir con su vecino en su colonia, platique con cualquiera de la iglesia. De aquí, nuestra iglesia local, ha sido un año complicado para nuestra iglesia local. En medio de todo lo que ha sucedido este año, en medio de las voces de los líderes mundiales, en medio de la crisis, en medio de la inflación que estamos viviendo, en medio de tantas cosas que se han desatado en estos últimos 12 meses, en el silencio, en la intimidad, Dios sigue llamando al manso corazón, al corazón humilde, y le sigue ofreciendo su mayor regalo. No tiene razón para no disfrutar de este tiempo. Es un tiempo de reflexión. Nadie tiene certeza total de que Jesús haya nacido el 25. Si tiene dudas, platique y le digo cómo están las cosas. Le puedo dar una explicación de por qué, pero no aquí. No tenemos ya tiempo, ya me dijeron que hay que cortarle. Pero es un tiempo en el que los cristianos conmemoramos este evento y a pesar de las cosas difíciles que tuvimos que pasar o por las que estamos pasando, Dios nos sigue llamando en este tiempo a poner nuestros ojos en Él, a escuchar lo que Él tiene que decir. Y hago énfasis en esto de que el corazón manso y el corazón humilde, porque con ellos fue con los que Dios se reveló. Dios no se le revela normalmente a los poderosos como a los pastores. Vea cómo se le reveló Dios a los poderosos, cómo se le reveló a Faraón para castigo, cómo se le reveló a Nabucodonosor para castigo también, y a los ricos también para llamarles la atención, para decirles que había que corregir el camino o vendría un castigo sobre ellos. Pero ¿cómo se le reveló a los pastores? De una manera gloriosa. ¿Para qué? Para darles una buena noticia. Dios quiere hablarle en este tiempo. Dios está dispuesto a hablarle en este tiempo. La pregunta es si usted está dispuesto a escuchar. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Dios siempre nos quiere hablar. Y esta es la gran pregunta. ¿Yo estoy dispuesto a oír?
En este tiempo muchos se sensibilizan y les da por ser dadivosos y amorosos y acercarse más con la familia, pero a todos nos debería de entrar una sensibilidad mayor por buscar a Dios. Mire, se puede distraer usted muy fácilmente en este tiempo. Es súper fácil distraerse en este tiempo, pero a quien esté atento, seguramente el Señor le hablará. Y escuchará su voz y tendrá alegría. ¿Cómo cree que estuvieron los pastores después de ver ese mensaje? ¿Felices? ¿Fueron más ricos? No. ¿Dejaron de tener deudas? No. ¿Ya no le tenían que pagar impuestos a Herodes? Tampoco le tenían que pagar, pero su vida fue mejor. Seguramente su vida nunca fue la misma. Entonces preste atención a lo que el Señor le quiere hablar hoy. Y comparta con otros esto que usted escucha hoy. No desaproveche. Usted sabe que la mayoría de sus seres queridos no conocen de la Escritura. Háblenle de los profetas. Mucha gente cree que Jesús simplemente nació así, pues porque sí y ya, porque un buen día a Dios se le ocurrió venir. Y no saben que era una promesa que se venía arrastrando desde miles de años atrás. Háblenle de eso. Deje que Dios lo use. Mire, en ese tiempo Dios usó a ángeles para llevar este mensaje. Hoy lo quiere usar a usted. Los ángeles no le dijeron al Señor que no. Ellos tienen un don y lo que Dios dice, eso hacen. Dios desde hace tiempo le está diciendo que comparta. Aproveche este tiempo. Conoce. Y si no conocía mucho, bueno, tome estos mensajes que hemos estado dando y el que vamos a dar el domingo y compártanlo. Hay mucho de qué hablarle a los demás. Aproveche este tiempo. Sea usado por Dios para hablarle a los demás sobre el Rey de los pastores. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por tener misericordia de nosotros. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber cumplido tu promesa y gracias por haber salvado nuestras almas. Gracias por la misericordia extendida a nuestras vidas porque estábamos perdidos y nada éramos y nada somos, pero tú tuviste compasión y nos dejaste ver tu luz, el regalo tan grande que pusiste delante de nosotros y decidimos, Señor, por ti y hoy somos salvos. Y podemos conmovernos cuando nos imaginamos este cuadro en el que tú, Dios del universo, tomaste un cuerpo tan pequeño y tan frágil. Y nuestro corazón se puede conmover y es bueno. Pero también quieres usarnos para que otros vivan esto mismo y sus almas no se pierdan. Y no queremos, Señor, dejar pasar la oportunidad, porque cada año tú abres la puerta. Todos los días abres la puerta, pero algunos voltean a ver y esperas de nosotros que obremos como tus ángeles y llevemos estas buenas noticias. Señor, aquí estamos. Úsanos. Muéstranos el camino como cantamos hoy. Y ten compasión de nuestros seres queridos. Ten compasión de las personas que se van a reunir con nosotros. Y déjanos llevarles este mensaje. Por si acaso alguno se convirtiese y pasa
de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Nosotros nos alegramos como tus hijos y te damos gracias. Y te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes a no quitar los ojos de lo que es importante en este tiempo. Porque la cena se puede quemar, puede que muchas cosas no salgan bien, pero si te podemos ver a ti y podemos estar contigo, cumplimos con el propósito de este tiempo. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pues Dios le bendiga mucho, hermano, y le guarde en lo que queda de esta semana. Y recuerda, sigue habiendo oración el viernes, entonces aquí nos vemos a las 11.